Si te tengo a ti, lo tengo todo. Gracias, Dios mío, porque te tengo. De verdad que en el Señor estamos completos. Así es. Tenemos plenitud. Y nada, vamos a hablar de un tema bastante interesante en esta tarde, casi noche. Un tema que lo veo necesario para este tiempo. Es un tema que la congregación se nos ha hablado durante mucho tiempo. Es un tema que yo diría que cada creyente debe de tener eso en su corazón a diario. Tener una práctica diaria. Y de lo que vamos a hablar es de intimar con Dios, la intimidad. La intimidad es algo que cada creyente debe de tener, como mencionaba, en su vida diaria. La intimidad son actos y sentimientos que se mantienen fuera del alcance del público. O sea que cuando yo intimo con el Señor, los demás no pueden verme, porque es un acto entre Él y yo. Llevándolo a la parte de parejas también pasa igual. Cuando una pareja tiene intimidad, eso se queda entre ellos. O sea, más nadie, no está al alcance del público. Pero ya trayéndolo a la parte espiritual, quise hacer esa comparativa para que las personas puedan entender con más claridad. Pero ya trayéndolo en sí a la parte espiritual, son actos y sentimientos que se mantienen fuera del alcance del público. Es algo que solamente conoce usted y Dios. Y lo que usted habla ahí en la intimidad, lo que usted expresa, solamente Dios se queda con eso. Amén. Y es algo muy lindo, de verdad que sí. Esas lágrimas que Otoniel derrama en la intimidad son actos que se quedan solamente entre Otoniel y Dios. Hay un versículo que quiero compartir para darle el paso a ustedes. Es en el Salmos 25. Esto lo expresa David. Salmos 25, 14 y dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. O sea, esto es poderoso. Hay que tener comunión íntima con Jehová para que el Señor así pueda revelar su pacto para nuestras vidas. Amén. Así que le doy paso a ustedes para que puedan expresar sobre este tema. Sí, claro, cuando se envió este tema por el grupo, me conmocioné bastante porque, como tú decías, Otoniel, es un tema que es muy necesario tocar estas teclas porque estamos viviendo en una generación de personas muy públicas y poco íntimas. La intimidad es una relación de amistad, estoy leyendo aquí, muy estrecha y de gran confianza. Y vemos gente que entiende que intimar con Dios es basta con ir todos los días a la iglesia, sentarme en el culto y listo. La intimidad con Dios es más que eso. La intimidad con Dios es una relación de amistades. Él en usted y usted en Él. Es que usted respire por Él, es que cuando usted se levante por la mañana su primer pensamiento sea Dios, es que cuando usted esté cocinando usted hable con Dios como si fuera su amigo. Es una amistad con el Señor. Y hay poca gente amiga de Dios en este tiempo, gente que se está dejando llevar, que los escenarios, que el ministerio, que no es malo, pero cuando tú buscas esa relación de amistad, esa confianza con el Señor, ahí se quema. Y si hablamos de intimidad con Dios, me gusta mucho mencionar a un personaje que ustedes conocen, que es David. David fue un hombre íntimo y me gusta mucho un salmo que él escribió estando en el desierto de Judá huyendo de Saúl. ¿Por qué me gusta tanto este salmo? Porque ahí en medio de su proceso, en medio de su opresión, porque cuando usted está huyendo de alguien, porque esa persona lo quiere matar sin causa, usted se siente, hay razones para estar oprimido. Ahí en medio de su proceso del caos de su vida, en ese momento ese era el caos de David, David supo intimar con el Señor y salió lo más lindo de él. Uno de los salmos más bellos que escribió David fue el Salmo 63 y comienza diciendo esto: Dios mío eres tú, de madrugada yo te buscaré. Hay Eso es personas, poderoso. sí, bastante. Hay personas que, estudiosos de la palabra, que dicen que David acostumbraba a buscar a Dios de madrugada en el altar, en el tabernáculo, y ahora cuando se encuentra en esta situación, añoraba estar en aquel lugar, pero no se detuvo. Aún así buscó al Señor, aún así intimó con el Señor, aún así se relacionó con Dios. Dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Y qué es lo que quiero llevar a todos nosotros de este tema de la intimidad? A veces estamos pasando por situaciones muy difíciles.
A veces estamos pasando por un desierto. A veces estamos pasando por un proceso, como nosotros le decimos, nos olvidamos del Señor. Tomemos como ejemplo a David. David estaba escondido, David estaba huyendo, y ahí en su proceso, y ahí en su prueba, y ahí en su desierto, él sacó el momento para relacionarse y para intimar con el Señor. David estaba en un desierto, pero el desierto no estaba en su corazón. David estaba en medio de un proceso, pero el proceso no afectó su intimidad con el Señor. Y eso es algo que hay que tener muy, muy en cuenta a la hora de esto de hablar de intimidad. Vi que Linel por allá tenía la mano Adorando, levantada, adorando a al Dios Señor, fuertemente. algo que decir. Y me gusta mucho esto. Yo tengo una experiencia, no sé si me permiten los muchachos. Pero dale para allá. Cuando yo estaba Transfórmate. Cuando yo estaba fuera del país, yo hice un summer, muchas personas lo saben. Fue un momento muy difícil en algunos aspectos. Un país extraño, diferente, todo totalmente diferente, muy contrario a como yo estaba acostumbrada a verlo aquí en la República Dominicana. Y en ese momento yo puse en práctica lo que había aprendido desde niña, buscar a Dios. Yo le dije, Señor, en medio de mi proceso yo sé que tú no me vas a dejar, yo sé que tú no me vas a abandonar. Y yo me iba solita, Isabel, a un bosque. Yo trabajaba en un campamento y me conmociono mucho, me toca cada vez que cuento esta historia porque Dios es bueno y Dios no te deja. Y Él está ahí cuando tú lo buscas. Dice la palabra que el que busca, halla. El que llama, se le responde. El que toca, se le abre. Y en ese momento pude confirmarlo. Me iba a un bosque muy solita, alejada de todos. No me hincaba a orar, ahí miraba para arriba, solo escuchaba los pajaritos y el viento y hablaba con Dios como si estuviera hablando con una persona. Y ahí en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de confianza, yo me acercaba a Dios como mi padre. Yo le decía, papá esto, papá aquello, papá lo otro. Le abría mi corazón a Dios totalmente, hacía un esfuerzo emocional para abrirle a Dios mi alma. Y le decía, Señor, aquí estoy. Y ahí en esos momentos difíciles salieron cosas muy bonitas, porque el Señor comenzaba a ministrar mi vida, el Señor comenzaba a ministrar mi corazón y yo comenzaba a escribir. Y esas cositas están guardaditas todavía después de 5 años, que yo sé que a su tiempo Dios va a permitir que la gente la conozca. Y es que de la intimidad sale parte de la esencia de Dios. Y esa parte de la esencia de Dios que sale, que esté revelada cuando tú estás en intimidad, bendice a otras personas. Entonces es necesario intimar con Dios, porque tú le conoces, porque Él se deja encontrar y que porque cuando tú lo encuentras, tú conoces de su amor, tú conoces de su bondad, tú conoces de su misericordia, y ese amor que tú percibes, que tú pruebas en intimidad, esa misericordia que tú pruebas en intimidad va a ser de bendición a otras personas en un futuro o que están a tu alrededor. Así es. No sé si los chicos tienen algo que expresar de aquel lado de la mesa. Vamos a fluir, oye. Tú sabes que hace un tiempo, hace varias semanas ya, un mes y pico, venía bajando con un amigo de ahí que nos congregamos juntos en mis inicios y nos paramos a ello, creo que fue. Y comenzamos a hablar acerca de esos tiempos de antaño cuando buscábamos a Dios tan fuertemente que nosotros creíamos que nosotros nos íbamos con Dios ya porque Dios venía. No daba tiempo a estudiar, no daba tiempo a trabajar. A ese nivel estábamos nosotros. Y hablábamos y lo comparábamos con este tiempo. Y hablábamos de que los jóvenes no saben lo que es esto de buscar a Dios y cuáles son sus beneficios, cuál es el resultado de lo que obtenemos cuando buscamos a Dios. Y Vanessa hablaba, que ahí fue que me acordé bien cuando Vanessa decía que ella se acordó cuando estaba allá de lo que había aprendido aquí en su niñez, lo que ella había aprendido cuando aceptó a Dios, cuando buscó a Dios aquí. Ella se acordó y ese anhelo prendió tanto que ella vio cosas maravillosas obrar a su favor. Así es. Y eso es lo que pasa. Hay gente que tiene tiempo libre, que yo creo que debería de estar haciendo esto, de estar buscando a Dios, porque verdaderamente mañana tal vez tú no tengas ese tiempo. Y mañana tú te encuentres en una incertidumbre tan grande que tú no sepas cómo vas a salir de ello, cómo tú vas a hablar con Dios porque te encuentras muy lejos. Y en ese momento es cuando lo que tú pediste con tanta insistencia en aquel tiempo va a salir a flote aquí.
todo lo que tú te preparaste en aquel tiempo es lo que Dios te va a dar ahora para que tú salgas adelante y fluyas y ores y te mantengas a flote, porque Dios no se olvida de sus hijos. Así es. Nosotros somos hijos de por algo. O sea, no somos una mera creación, no. Como decíamos en una discusión que tenían con un muchacho allá abajo. No, usted es creación. Pero cuando tú eres hijo, tenemos la historia del hijo pródigo. Que el padre se alegró y mandó a matar a los animales. Venga, vamos a comer. Hay fiesta. Porque tú eres hijo. Los privilegios que tú tienes por ser hijo no se pierden así por nada. Tú tienes privilegios y hay cosas que son a favor tuya que obran cuando tú eres fiel. Así es. Y tú sabes, tú mencionabas algo y es la identidad. Yo creo que la identidad del cristiano, del creyente, se construye en intimidad. Una persona que no intima es una persona que no sabe quién es. Claro. Porque te es revelada tu identidad cuando tú comienzas a buscar al Señor y el Señor comienza a ministrarte y el Señor comienza, ¿verdad?, a moldearte. Entonces yo creo que en este tiempo hay mucha gente con falta de identidad por eso mismo, porque todavía no ha aprendido qué es la intimidad con Dios, Elinel. Sí, algo que con lo que yo me siento muy familiarizada es con el lenguaje, o el lenguaje no, gramaticalmente, Linel, usted, el área de las lenguas. Es un lenguaje, lengua, que tenía Jeremías para hablar con el Señor, y el versículo que me impacta está en Lamentaciones 2:19, y le dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Él está hablando aquí en la condición en la que se encontraba Israel, porque la desobediencia trae maldición y Dios siempre utilizará medios para traer el corazón de quienes ama. Entonces, para mí la intimidad es el mayor nivel de conexión con alguien. Muy Cuando fuerte. uno abre su corazón a una persona es porque uno entiende que el corazón está a salvo. Y cuando uno intima con alguien, uno se permite ser vulnerable y frágil. Entonces eso es lo que uno se permite cuando uno va delante del Señor, a explicar, a veces ni siquiera con palabras, a veces estamos en silencio porque ni siquiera nos salen las palabras, pero hay un idioma en nuestro corazón, que es el hablarle al Señor. Entonces la intimidad también es un idioma de cómplices, de amigos y de confidentes. No se puede intimar con una persona de la cual no eres cómplice, porque entiende el cómo hablas. Cuando intimas físicamente con alguien, te sabes los gestos que hace, sabes cuando está feliz, cuando está triste. Te pregunta: Vanessa, ¿qué te pasa? Tú no eres así o tal cosa. Es de amigos, porque los amigos tienen una relación tan estrecha que tienen la confianza de preguntarse esa clase de cosas, y de confidentes porque se da, ¿verdad?, entre tú y yo, y se queda ahí. Entonces, hay 5 puntos rapiditos que yo quiero identificar en la intimidad, y es que es intencional. El acercarse a Dios es intencional, porque Dios se respeta mucho esa libertad que le ha dado al ser humano. Por eso la Biblia dice que si tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. Que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Que el corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Lo segundo es que intimar es un acto de amor. Como yo amo al Señor, yo quiero pasar tiempo con Él, un tiempo de calidad en el que Él pueda hablarme y yo pueda escucharlo y yo pueda hablarle y podamos en esa conversación tener, ¿verdad?, una forma de intimar entre Él y yo. Lo tercero es que la intimidad es necesaria para mantener viva nuestra relación con Dios. Una relación inactiva, si usted no habla con una persona que usted quiere, usted va a perder ese sentido, ¿verdad?, de pertenencia, ese sentido de complicidad, de amistad que se tiene. Igual, si no hablamos con el Señor, nuestra relación con Él se va a apagar. Por eso la intimidad es necesaria, porque no es solamente que yo vaya a la iglesia y levante mis manos y alabe al Señor. Yo tengo que buscar, como decía Jesús, busca un espacio en tu habitación, cierra la puerta y detrás de ella habla con tu Padre que te ve en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Lo cuarto es que intimar nos revela una relación más profunda con el Señor. Cada vez que intimamos vamos conociendo una dimensión y atributos del Señor diferentes. No es lo mismo cuando yo estoy pasando por un momento de aflicción que yo me acerco al Señor que cuando estoy feliz, que cuando le estoy dando una súplica, cuando le estoy dando un ruego. Hay diferentes formas en las que mi relación con Dios va a crecer a medida que yo me acerco al Señor y le conozco. Y lo último, que es el punto 5, que era algo que Vanessa también estaba mencionando, es que intimar nos da identidad y nos ayuda a identificar la voz de Dios. Nos da identidad porque es en su atmósfera, en su ecosistema y en ese entorno en el que sabemos reconocer quiénes somos. Así es. Cuando esa presencia nos arropa, nos abraza, nos ayuda a reconocer en nuestro espíritu que estamos siendo aceptados en amor.
Y eso nos ayuda a identificar la voz de Dios, porque dentro de tantas filosofías que nos rodean, dentro de tantas contradicciones ideológicas y dentro de tanta apología de muchísimas cosas que andan por ahí, sabemos conocer la voz de Dios porque Él nos habla. Y dice también la palabra del Señor: mis ovejas saben quién yo soy. Y cuando yo les hablo, ellas conocen mi voz. Y intimar con el Señor nos ayuda a reconocer cuándo Él nos está hablando y cuándo no es su voz. Entonces, intimar es necesario, no es solamente un acto que se da porque parezca romántico, bonito, no. Intimar es necesario para que podamos tener vida y una manifestación diferente de quién es Dios. Eso es correcto. Y algo más que quería resaltar para seguir en el mismo hilo. Yo estoy mirando que en estos últimos tiempos la iglesia ha venido pintando, ha venido pintando la intimidad como un compromiso, como que tú tienes que intimar para que tenga unción, como que tú tienes que buscar a Dios para cuando tú te subes en el altar, baja el fuego, descienda la unción. Hermanos, por favor, intimar con Dios, buscarle, relacionarse con Él, abrirle el corazón, usted en Él y Él en usted, no es una carga, no es un mero compromiso, es un deleite. Es una necesidad. Es que usted fuera de la intimidad con Dios, usted comienza a comportarse malhumorado. Fíjese, una persona que no intima con Dios comienza a ser malhumorado. Hay cosas que se le revelan todo de comienza inmediato a molestarle, una cosa se siente incómodo. Entonces, para nosotros poder sobrevivir en esta tierra, y para nosotros poder obedecer al Señor, tenemos que intimar. No es una carga, es una necesidad y un deleite. Claro. Mira, hay algo que me llega acá a la mente. Este tema de la intimidad de verdad que abarca bastante, y muchas cosas en nuestra vida van a ser reveladas a raíz de esa intimidad que tengamos con el Padre. Me llega a la mente la planta, un árbol. El árbol, hay un proceso que nosotros no podemos ver, y es el proceso entre las raíces y la tierra. Por ejemplo, ese proceso de cuando la planta a través de sus raíces conecta con la tierra, nosotros no podemos ver ese proceso, porque es un proceso íntimo entre la planta y la tierra, entre esas raíces y la tierra. Ahora bien, ese proceso de intimidad permite más adelante que esa planta pueda llevar fruto, pueda tener fruto. O sea, se vuelve útil, se vuelve funcional, porque hubo un proceso de intimidad entre la raíz y la tierra. Yo me comparo con esa planta. Nosotros, para poder echar raíces acá en el Evangelio, hay un proceso de intimidad con el Señor, que si no lo tenemos, nunca vamos a poder tener esas raíces. Y más fuerte, no vamos a poder tener ese fruto que el Señor tanto desea que llevemos en esta vida. Hay gente, y me duele decirlo, que no crece en estos caminos porque todavía no ha conocido y no ha intimado con el Señor. Nosotros, como creyentes, Vanessa mencionaba algo muy importante. Hay cosas que a personas se les revelan en el altar. En mi vida diaria se revelan cosas que son fruto de que no estoy intimando con el Señor. Y eso es, yo por eso lo decía al principio, la intimidad tiene que ser parte vital de la vida del creyente, porque usted está hablando con su Creador, con su Padre. Claro. Y a mí personalmente me encanta hablar con mi papá, por ejemplo, de deporte y todo eso. Claro. Y es un momento, y es un momento de intimidad entre él y yo, más nadie lo sabe. Ahora que lo estoy diciendo acá. Claro, hay conversaciones entre mi Padre celestial y yo, que es ahí en la intimidad, cerrada la puerta, donde nadie me ve. Hay lágrimas que es ahí en la intimidad que tienen que derramarse. Mi corazón es ahí que tiene que abrirse en la intimidad, no en mis redes sociales. Y usted me disculpa, pero tengo que decirlo. Hay gente que se expone demasiado a las redes sociales y uno se da cuenta en la condición que está porque publicaron un estado de WhatsApp o de Instagram. Y eso es fuerte. Y hoy en día esta generación, y lo digo con mucha propiedad, esta generación quiere intimar en las redes sociales y no con el Creador, no con el Padre. Ahora en Instagram, que otra cosa. Entonces, yo hacía un post hace unos días y yo decía, tu red social, o sea, todo lo que tiene que ver con tus redes sociales, nada de eso es tu iglesia local. Hay gente que quiere llevar los problemas de su iglesia local allá a las redes. Hay gente que quiere llevar sus procesos de intimidad a las redes sociales y no al Señor. Entonces, es lamentable, de verdad que sí. En verdad, sí. Sí, eso es una realidad. Hablar con Dios, intimar, ¿verdad? En confianza, porque dice la palabra que hay que acercarse como
confiadamente y hay que acercarse creyendo que Él te está escuchando. Porque si tú vas a intimar con Dios, ay, tal vez Él me escucha, tal vez no, es una confianza plena. Es que usted tiene que crear la atmósfera creyendo que allá arriba hay una bocina y que todo lo que usted está diciendo, el Padre Todopoderoso en su trono lo está escuchando. Y crear como ese ambiente y hacer de Dios su mejor amigo. Yo recuerdo una vez, yo hablé con Dios algo muy, muy, muy loco, una tontería. Yo le dije, Señor, yo quiero una cocina grande. Una locura, hermanos. Yo quiero una cocina grande. Lo dije en mi mente y corazón. Pero lo hice en confianza y genuinamente, ¿verdad? Porque así me acostumbraron y así crecí, así entendí que debía buscar a Dios. Y de repente alguien se acerca a mí y me repite y me dice, mira, te la van a dar. Y yo, te la van a dar. Y yo, ¿what? ¿Y tú escuchaste eso? Oigan, hermanos, qué cosa tan aparentemente tan tonta. ¿Dónde esa respuesta se te fue dada? Claro que en la sí. intimidad. Yo estaba trancada en mi habitación y hablaba con Dios como un amigo, escribía. Y son cosas lindas que las decimos aquí para que usted sepa que son efectivas. Así es. Y que son realidades. Y que si usted lo pone a prueba, usted también le va a funcionar. Claro. Y si usted que está escuchando ha perdido esa conexión, porque intimar es conexión, le recomendamos en esta noche tarde a que vuelva. No es difícil. Es cuestión de usted abrir el canal, de abrir la brecha y comenzar a hablar con Dios como que Él es su amigo. Cuéntele sus miedos, cuéntele sus inquietudes, dígale usted que lo ama y si usted no lo ama de verdad, procure amarlo porque Él se merece que usted lo ame y Él lo amó primero. Y es crear la atmósfera para que esa intimidad se dé. No se va a dar de la noche a la mañana, es un proceso, pero de que se da, se da. Y como decía Linel, es algo intencional. No es que ocurre, es que usted lo procura, es que usted crea el espacio para que se dé. Usted que ha perdido la intimidad y que está rezagado y que entiende que está deformado porque la falta de intimidad te deforma, entonces esta es la noche de usted comenzar. Ahí mismo donde usted se encuentra, aunque usted no esté en su habitación, hable en su mente, hable en su corazón y comience a trabajar eso que ha perdido con su Padre. Así es. Yo diría que el mejor púlpito para un creyente es la intimidad. Ahí, ese es nuestro púlpito. Nuestro primer púlpito es ese. Porque como mismo bien lo dice la palabra, cuando usted intima en lo secreto, el Señor en lo público lo lleva, lo exalta, lo pone en lugares donde usted no se imagina. Y yo tengo que pasar horas orando para intimar con Dios. No, hermanos, Dios en todo, Dios en el trabajo, Dios en la oficina, Dios al levantarse, Dios al cepillarse, Dios cocinando, Dios barriendo, Dios en la mente, en todo momento y espacio. Sí, porque mira, eso que acabas de mencionar, yo sé que la hora ya ha avanzado rápido, pero la intimidad nace en nuestro corazón y mente. Porque hay personas que, como mencionaba Vanessa, ok, son las 3 de la mañana y estoy solo en mi habitación y estoy intimando, entre comillas, con Dios, pero mi mente está en otra cosa. Eso no es intimidad. Eso le está robando a usted la intimidad entre usted y Dios. Así que es algo mucho más allá de que ir y arrodillarme a las 3 de la mañana y porque estoy solo en mi habitación. No, es una actitud del corazón. Así es. Usted tiene que someter su mente, su carne, y renunciar a esos pensamientos de distracción. Así que ya hemos llegado al final. Nos escribe una oyente. Nos comunican que falleció la madre de la doctora Tolentino, Sara Tolentino. Wow. Vamos a estar orando por fortaleza para que esa familia encuentre consolación y fuerza en el Señor. Dice Francesca Mateo, gracias por esas hermosas palabras. Es una confirmación. Dios me dijo eso mismo el domingo en la iglesia. Gloria a Dios. Eso me llena de satisfacción. Amén. Y de gozo. Saber que hay oyentes que a través de estas palabras que el Señor trae son ministrados. De verdad que sí. Y eso es lo que se quiere, edificar vidas. Así que yo voy a permitir que Vanessa, por favor, ore por esta familia y por la doctora Sara Tolentino. Amén. Que tuvieron esta pérdida, para que el Señor traiga fuerzas. Amén, así es. Vamos a orar por la doctora Sara, por toda la familia y vamos a orar también por aquellas personas que están tal vez atravesando situaciones similares para que el Consolador esté allí. Soberano Padre y Dios que estás en los cielos, primero que nada, Dios, te damos gracias por este espacio que tú nos permitiste compartir, Dios. Gracias por las palabras que hemos hablado, que han edificado nuestros corazones y el corazón de cada oyente. Señor, luego de haberte dado gracias, te presentamos, Padre, esa familia que está pasando un momento difícil, la pérdida de un ser querido.
Padre Celestial, por la palabra sabemos que hay un consolador, que donde sea que se crea en Él y que se necesite de su ayuda y de su trabajo y de su obra, Él va a estar ahí. Rogamos e imploramos que el Espíritu Santo esté consolando esa familia, esté pasando, gloria a Dios, la mano restauradora, la mano que da paz en el corazón de cada uno de ellos, Padre Celestial, y que ese corazón esté siendo confortado por ti, porque tú lo puedes hacer en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y oramos por todas las personas que tal vez están pasando por situaciones similares, que están en agonía, en desesperación, que no soportan el dolor emocional por la pérdida de un ser querido. Padre, tú lo sabes hacer. En esos tiempos tú no dejas, tú no abandonas, y pedimos que donde quiera que se necesite esta oración, allí se vaya dirigiendo esta palabra y esté trayendo la paz y la confortación que se necesita. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. De verdad que Dios es bueno, un ambiente muy lindo, pero lamentablemente tenemos que terminar. Quisiera pasar como que otra hora más hablando del tema de la intimidad, porque de verdad que hemos sido edificados y yo sé que los oyentes también. Así que suscríbase al canal de YouTube, Eco Radio Baní, por favor hágalo, apóyenos, active la campanita, también síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, @ecoradio, @Vanessa23 rayita abajo. Ya no me sigan nada. Creo que así. Tú sabes que estaba buscándola en estos días y no la encontré. No le etiqueté nada porque aquí imagínate. usted me iba a etiquetar algo. Después le cuento un código. Ah, bueno. Ya borró lista. Ya lo borró. Ya borró lista. Ay, Dios mío. Señor, ayúdanos. @Santico, @Elinel Pérez. Sigan ese proyecto de Elinel muy poderoso. Y @Otubrí, también @Isabel Ciprián. Miren ahí los videos y la foto que anda mucho. Así que hemos llegado al final de este programa. Este es su espacio Eco Radio. Yes. Por la música en inglés.